Muy buenas tardes a todo el público que nos sintoniza en el día de hoy. Queremos darle la bienvenida a todos a nuestro 16º foro. Estaremos tratando un tema muy interesante con nuestros compañeros, estudiantes de Introducción a la Sociología de la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra del Campus Santiago. Recuerden seguirnos en Instagram como Foro Social y en Twitter como Foro Social 13. Mi nombre es Carlos José Rodríguez, estudiante de Administración de Empresas, nativo de Santiago de los Caballeros. Y junto con mi compañero Isaac Luciano, estudiante también de Administración de Empresas, nativo en Santiago de los Caballeros, estaremos siendo en el día de hoy los maestros de ceremonia de dicho foro. Ahora vamos a escuchar el himno nacional y el himno de la universidad. Cristianos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la faz sostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo se libre merece si es esclavo, indolente y servil, si en su pecho la llama no crece que templó el heroísmo viril. Más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas se libre sabrá. Verdad y ciencia son tus caminos, madre y maestra tu identidad, familia y patria son tu destino, avanza firme universidad, familia y patria son tu destino, avanza firme universidad. En ti se agitan los corazones que buscan luz en la oscuridad. No te detengas, defiende al hombre, el universo es tu facultad. Verdad y ciencia son tus caminos, madre y maestra tu identidad, familia y patria son tu destino, avanza firme universidad, familia y patria son tu destino, avanza firme universidad. Luego de haber escuchado los himnos, ahora nuestra compañera Reimi Espinal, estudiante de Administración de Empresas, nativa de Santiago de los Caballeros, dará lo que es la bendición. Un fuerte aplauso para ella. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos de nuevo. En este momento les voy a pedir que nos pongamos en actitud de oración para dar inicio a nuestro foro social agarrados y acompañados de la mano de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú lo dijiste. Donde 2 o más se reúnan en mi nombre, allí estoy yo.
en medio de ellos. Hazte presente en nuestro foro, dándonos comprensión para que sepamos aceptarnos mutuamente, capacidad para el diálogo, para escuchar las opiniones de los demás y espíritu de colaboración para descubrir entre todos la verdad y tomar decisiones justas y precisas. Que esta reunión nos ayude a desarrollar nuestro espíritu comunitario y nos enriquezca en el conocimiento y aprecio mutuo. A ti elevamos nuestro ruego en estos tiempos de violencia, en los que tantos millones de seres humanos sufren los estragos de la falta de respeto por los más elementales derechos humanos. Querido Padre de todos, unidos como hermanos, te pedimos hoy por la paz de Ucrania, que sufre la barbarie de la guerra. Da luz a los que tienen el poder de frenar tanta violencia por encima de sus intereses partidistas. Ten piedad de los más indefensos, de tantas vidas humanas inocentes. Que los más vulnerables sientan tu abrazo a través de los sacerdotes, religiosos y laicos que forman la iglesia de Ucrania. A estos, Señor, dales la fuerza y la gracia para hacer consuelo y esperanza en estos momentos de tanta sinrazón y sufrimiento. María, Madre de Dios y Madre nuestra, Reina de la Paz, intercede por Ucrania, por Europa y por el mundo entero. Te lo pedimos, Señor, con la confianza de que seremos escuchados. Amén. Muy buenas tardes a todos, a todas las personas que estén presentes en el día de hoy. Como ya escucharon, mi nombre es Isaac Luciano Rojas, de Santiago de los Caballeros, estudiante de Administración de Empresa. Bueno, el tema que se estará tratando hoy es discriminación racial y sus elementos socioculturales en la República Dominicana. Bueno, también recordándole a todos que deben tener sus cámaras y micrófonos apagados para evitar cualquier interferencia durante el evento. Pero antes que nada, queremos darle la bienvenida a nuestros coordinadores. Está en vivo. Nuestros coordinadores, Biancina Chantal Cruz, estudiante de Gestión Financiera de Auditoría, nativa de Mao, Margaret Brito, estudiante de Administración de Empresa, y Luis Alfonso Núñez, estudiante de Administración de Empresa, nativo de Santiago. Todos estudiantes del campus Santiago. Ahora los pasaré a los coordinadores que hagan un breve saludo. Gracias. Muy buenas tardes, como ya dijeron, mi nombre es Biancina Cruz y junto a mis compañeros Margaret Brito y Luis Alfonso Núñez somos los coordinadores de este foro social. Tanto nosotros como el grupo en general le queremos dar la bienvenida y darles a cada uno de ustedes las gracias por estar participando en nuestro foro social. Bien, mi nombre es Margaret Brito. En primer lugar, muchas gracias a nuestros maestros de ceremonia y a mi compañera y coordinadora Chantal. Sean todos bienvenidos y como ya saben, nuestro tema es la discriminación racial y sus elementos socioculturales en la República Dominicana. Pero antes de dar el honor a nuestros expositores, quisiera explicarles por qué elegimos este tema. Elegimos este tema porque estamos estudiando la socialización, el cual es un proceso de influencia entre un individuo y sus semejantes. Es un proceso de adaptación del individuo a la sociedad y eso es lo que buscamos con este tema de la discriminación, para que se pueda entender cómo se manifiesta este fenómeno. La discriminación racial es un tema atemporal y que recientemente con las nuevas generaciones se han destacado más las desigualdades discriminatorias y es nuestro deber como sociedad seguir luchando para que eso siga mejorando y darle visibilidad hasta que algún día pueda ser erradicado. Que conozcamos qué es este fenómeno y entender que lo debemos rechazar y de igual forma denunciar cualquier acto discriminatorio que presenciemos.
Todos tenemos derechos independientemente de nuestra raza o etnia, y es por esto que debemos de trabajar constantemente para que la sociedad pueda entenderlo. Ese es el tema de nuestro foro social y nuestro objetivo. Sigamos debatiendo por el cambio. Gracias. Bueno, ahí escucharon a nuestros coordinadores. Ahora cuéntame, Isa, ¿quiénes serán los estudiantes que expondrán sobre nuestro tema? Bueno, Carlos, los estudiantes que tendrán el privilegio de exponer el tema son Biancina Chantal Cruz, que como dije es estudiante de Gestión Financiera y Auditoría, nativa de Mao, y Alejandro Polanco, que es estudiante de Derecho, nativo de Moca, ambos estudiantes del Campus Santiago. Y ahora nuestra compañera Chantal Cruz dará la iniciativa de nuestro tema. Gracias, un fuerte aplauso para ella. Muy buenas tardes nuevamente. Como ya dijeron, mi nombre es Biancina Cruz. Gracias a los maestros de ceremonia por la presentación. Yo les voy a estar hablando de lo que es la discriminación racial. La discriminación racial es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen, nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales. Pero en primer lugar, antes de adentrarnos completamente en mi exposición, yo les estaré describiendo algunos términos básicos ligados a la socialización que estaremos utilizando en este foro, que son imprescindibles para el completo entendimiento de nuestras exposiciones. Los términos, el primero es el etnocentrismo, que según la Real Academia Española es la tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos o razas sociales. Básicamente, esto es cuando juzgamos las otras culturas en base a lo que hace la nuestra. La xenofobia, que según la Real Academia Española es la fobia hacia los extranjeros. El colorismo, que según la doctora en Ciencias de la Sociología, Melvis González Acosta, el colorismo es una subcategoría del racismo que favorece la piel clara y penaliza la piel oscura. El racismo, que es la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que conviven. La cultura haitiana, que es el prejuicio racial que toma cuerpo en la historia y surge como parte del racismo. El prejuicio, que según el diccionario de la Real Academia Española, el prejuicio se define como la opinión previa y tenaz, por lo general desfavorable, acerca de algo que se conoce mal. Un ejemplo de esto es cuando uno ve a una persona y sin conocerla, simplemente por su aspecto físico, piensa que la persona es mala o que es pobre. Eso es un prejuicio. El prejuicio racial, por otra parte, es cualquier forma de expresión que discrimine a un grupo étnico o a una cultura por considerarlo inferior o menos capaz. El fenotipo, que incluye todos los rasgos y características observables y mesurables de un individuo, como lo es la piel, el cabello y todo ese tipo de cosas. El genocidio, que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, el genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. También tenemos la etnicidad, que son las prácticas culturales y perspectivas que distinguen a una comunidad dada de personas. El relativismo cultural, que es una corriente que afirma que el estudio de otras culturas ha de realizarse de forma empática. ¿Qué quiere decir esto? Que como cada cultura es diferente, no podemos analizar los comportamientos de otras personas y decir que son erróneos basándonos en nuestro propio criterio cultural. La raza social, que es un concepto flexible utilizado para nombrar a las personas de un grupo de acuerdo a diversos factores, incluidos los antecedentes ancestrales y su identidad social. Y por último tenemos la raza biológica,
que se refiere a los grupos en que se subdividen algunas especies sobre la base de rasgos fenotípicos a partir de una serie de características que se transmiten por herencia genética. Yo les voy a estar hablando sobre 2 subtemas, el primero de estos siendo el colorismo. El colorismo se define como una discriminación que privilegia a las personas de un determinado color de piel, generalmente el más claro sobre los otros. En el caso de la República Dominicana, la cual su mayor población proviene de descendencia negra, aún así existe una construcción social que puede tener como pensamiento que mientras más claro es el tono de piel de la persona, mayor estatus puede representar. Muchas veces se tiene como culto, elegante o de alto nivel un tono de piel claro, mientras que el color negro puede ser asociado con las personas de menor estatus o con los haitianos, lo que lleva directamente al plano del anti-haitianismo, lo cual a lo largo del tiempo en algunas personas ha creado que quieran identificarse más con la parte hispana o europea y dejar de lado la herencia africana. Según la gráfica de encuesta realizada por la Federación Dominicana sobre la identificación de raza de los dominicanos, según la perspectiva de los dominicanos, según ellos mismos, el 9.7% se considera blanco, el 10.5% se considera negro, el 11.2% mulato y el 68.6% indio. También en una encuesta que hicimos para utilizar en este foro, pusimos una pregunta en la encuesta que decía ¿cómo usted identifica su propia raza? Fue una encuesta que se respondió por 55 personas. De estas 55 personas decían mulato, moreno, indio, blanco, latina, mestiza, inclusive utilizaban la palabra común. Pero algo que en lo personal nos sorprendió es que dentro de esas 55 respuestas, solo una persona utilizó la palabra negro para referirse a su raza. Pero la realidad es que las gráficas reales dicen que la población dominicana posee un 39% de ADN de ancestros europeos, un 49% africano y un 4% precolombino. Esto fue hecho en un estudio realizado por la Academia de la Historia del National Geographic Society y la Universidad de Pensilvania con la colaboración de la Universidad Iberoamericana, UNIBE. Para esta investigación se tomaron las muestras de saliva de 1,000 dominicanos en 25 puntos diferentes y esos fueron los resultados. Como podemos notar, el total de porcentaje de ADN afroamericano es mucho mayor que todos los otros. En nuestro país muchas veces podemos ver casos de colorismo. Uno que hace unos meses se hizo, por así decirlo, muy famoso, que sonó mucho en el país, fue el de la esposa del doctor Yudny Eusebio, que denunció por las redes sociales que a su esposa le impidieron la entrada a un restaurante supuestamente por el peinado que ella llevaba. Él cuenta que su esposa estuvo de cumpleaños y que al ir con sus amigas al restaurante le prohibieron la entrada por las trenzas que tenía hechas en su pelo. Dicho esto, vamos a pasar a ver un video. En este video podremos ver cómo muchas veces en cosas pequeñas o en momentos a veces hasta imperceptibles pasan situaciones de colorismo que muchas veces pasan desapercibidas, pero que están ahí presentes. Yo quiero hacer una historia que no sé si tiene nada que ver, pero igual, se puede... Nosotros te decimos si tenía que ver, ¿no? Exacto. Yo tengo un amigo cuando empezamos el podcast hace casi un año o más, yo le dije, ven al podcast para que hables de tu experiencia como con el racismo en República Dominicana. Él es visiblemente negro. Y él me dijo, pero es que en realidad yo no he sentido racismo. Y yo me quedé como que, mi loco, tú me has hecho mucho cuento. Yo no se lo dije, pero tú me has hecho mucho cuento que son como un poco racistas. Pero está bien, no hay ningún problema. Y yo se lo dije frente a una amiga de nosotros. Estábamos Fernando, yo, él y la amiga. Y más adelante, en el mismo día, vamos a comprar comida. Y
yo le paso por detrás a una señora que está en la fila y luego le pasa a él por detrás a la misma señora que está en la fila. Yo me acerco después donde la amiga mía y ella me dice algo que ni yo me di cuenta. Ella me dice, él dice que nunca ha experimentado racismo y yo tal vez le creo porque él no se ha dado cuenta. Pero ahora mismo, cuando tú pasaste por detrás de la señora, ella se quedó igualita. Y cuando él pasó por detrás de ella, ella agarró a su hija más fuerte y se la pegó del cuerpo. Y él no se dio cuenta que ella hizo eso. Sí, porque aquí cabe destacar que aquí en este país el racismo, cuando no es hacia un haitiano, que es bien activo y bien fuerte, el racismo entre nosotros mismos, el colorismo, mejor dicho, es bien pasivo. Es como bien sutil. Sutil, sí, exacto. O sea, no me ponga pasivo la palabra como para conocer. Sutil. Sí, porque la pasividad es muy buena, sutil. el hecho de que aquí haya tanta diversidad y volviendo un poco a lo que decías antes, yo no sé exactamente los números, pero yo cuando salgo a la calle lo que veo es gente negra. Yo tengo que ir específica a sitios en específico para yo ver a gente blanca en multitudes. Sí. Tiene que ver porque al haber tanta diversidad es mucho más difícil como distinguir cuándo exactamente está pasando algo que tiene que ver con raza, porque a nosotros aparte nos encanta rizar el rizo, o sea, decir, no, tú eres morenito, tú eres indio, tú eres moreno fino, y nunca decimos como la palabra negro, que creo que eso también es lo que juega en la experiencia de tu amigo, el hecho de admitir que esto está hecho una mierda, que sería una admisión también de su negritud, y es algo con lo que muchos dominicanos tienen dificultades. Claro. ¿Tú tienes unos números ahí, Fernando, de algo de eso? Sí, no, una encuesta que se hizo del proyecto Latin American Public Opinion Project del 2006, donde dicen que el 13.6 son blancos, o sea, de aquí, de la población dominicana, el 18.3 son negros y el 67.6 mulatos indios. Entonces, cabe destacar que eso es como una encuesta que se hace donde la misma persona responde. Okay. O sea, es como la percepción que tú tienes de tu color de piel. Okay. Quiere decir que todo dentro de esos mulatos indios, no todos son de que realmente, o sea, vamos a ver. O sea. Exacto, y tampoco la genética es matemática. O sea, Exacto. tú, porque tu papá puede ser blanco y tu mamá puede ser Pero prieta. nosotros tenemos un caso excepcional. Nosotros tenemos unos amigos que son hermanos de padre y madre. Uno es blanco, de tez blanca, Blanco papel, y el otro es negro, de tez caoba. Entonces, Dime. ¿tú entiendes? Son mestizos los dos. Son mestizos los dos. Ah. Sin embargo, para la otra persona, si ellos van a un país diferente, tal vez, Solo uno es hasta aquí negro. mismo, ni siquiera lo ven como hermanos. Y uno negro y uno blanco, pero al final, dime, son afrodescendientes los dos. Yo creo que al pobre Edwin lo adoptaron. Pero está bien. Es un chiste para él y yo. No, en realidad sí, son hermanos y son muy diferentes visualmente y en la tesis y todo. O sea, de que drásticamente. Pero son hermanos. Y yo quería preguntarte si existe... Como podemos ver en ese video, vuelven y nos cuentan sobre cómo se consideran las personas y que no usan la palabra negro para referirse, aunque muchas veces sí lo son. La anécdota que ellos contaron al final es una con la que yo en lo personal me relaciono. Mi familia, al igual que la de la mayoría de los dominicanos, es una familia mezclada. En mi familia materna, mi abuela es de piel bastante clara, mientras que mi abuelo es de tez negra. Y en mi familia paterna esto se invierte. Mi abuelo era de piel bastante clara, mientras que mi abuela era de tez oscura. Esto, por ende, conllevó que al momento de mis padres tener hijos, saliéramos mezclados por igual. Yo soy la menor de 3 y en el caso de mis hermanas y yo, la mayor es de tez más oscura, mientras que mi hermana del medio y yo somos de piel clara. Y a pesar de que en nuestro país, como mencioné anteriormente, la mayoría de las familias son mezcladas, esto, al igual que como ellos estaban contando en el podcast, en muchas ocasiones lleva a la famosa pregunta de ¿son hijas de padre y madre? Lo cual la respuesta obviamente siempre es sí, porque en el caso de nosotras sí somos hijas de padre y madre. Esto ha hecho que yo en ocasiones pueda ver de cerca la diferencia en cómo las personas juzgan por el color de piel. Yo en lo personal soy una persona que me he hecho trenzas en varias ocasiones, pero sin embargo nunca he tenido nada que decir de eso. O sea, nunca me han visto raro, he ido a restaurantes con mis trenzas y nunca han pensado nada. Nunca he sentido una diferencia de yo estar con el pelo como estoy ahora con el liso, a yo tener mis trenzas hechas, o inclusive a estar con el rizado, porque también el pelo se me riza. Pero
a la hora de mi hermana, la mayor, la que es de tez oscura, hacerse trenzas, la historia no era del todo igual. Yo le pedí que me comentara algo que le haya sucedido a ella respecto a esto, y esto fue lo que ella me dijo. Mi nombre es Francina Cruz y como medio de aporte a este tema quisiera contar mi experiencia en un tema relacionado al que se está hablando en este foro. Siempre me ha gustado la diversidad de estilos, soy muy abierta a probar cosas nuevas y diferentes. En el 2020, específicamente en octubre de ese año, inicié la transición a pelo natural, pelo rizo, como popularmente se le dice, el curly hair. Durante 11 meses estuve en el proceso de transición. Siempre lo hice con trenzas de diferentes estilos, largas, cortas, de todo tipo. Por 5 de esos meses estuve en Estados Unidos y era increíble la cantidad de halagos que yo recibía en la calle, ya sea de personas desconocidas o personas de la familia que me veían con las trenzas, mujeres, niños, hombres de diferentes edades, diciéndome que les gustaban mucho las trenzas, que el estilo, que dónde me las hice, que de dónde buscaba como las fotos para hacérmela, todo tipo de comentarios agradables. Nunca me sentí realmente fuera de lugar con ellas o discriminada por el peinado. Pero todo esto comenzó a cambiar en el mismo momento que ya yo regresé a la República Dominicana. Yo continué con la transición allá, haciéndome las trenzas en un salón que es específicamente para pelo rizado, pero era imposible no darme cuenta de cómo las personas me miraban en lugares específicos como el banco, una clínica, un centro de uñas, quizá para clase media alta, etc. En una ocasión muy puntual me invitaron a una inauguración de una compañía constructora. La etiqueta de vestimenta era semiformal y así fui, pero claro, con mis trenzas, que de hecho estaban hechas de ese mismo día, no me veía despeinada, pero eran trenzas. Y fue sorprendente como todo el mundo me miraba. Era como que se preguntaban que cómo la dejaron entrar así, esto no es adecuado para este tipo de eventos, esto es muy formal para venir así, como todo ese tipo de comentarios era lo que sus miradas me reflejaban. No siento que esto sea un tema de autoestima, porque yo en ningún momento me sentí como menos, no me sentía de una clase menor al que me miraba mal y todo eso. Sí entiendo que es un tema sociocultural. Muchas personas en la República Dominicana generalizan sin analizar y entender el contexto de esto y entienden que todas las personas que andan con este tipo de estilos, ya sea trenzas, rastas y todo eso que se llega a caracterizar como informal y como de gueros y todo eso, tienen que estar relacionados con la delincuencia, malos hábitos y un sinnúmero de cosas más. Y entiendo que es momento de que se busque una solución, que busquen enseñar a los demás de que realmente no va de la mano. Puede que pase, pero no significa que el hecho de yo tener este peinado o este estilo me marca como una persona así. Como pueden ver, o como pudieron escuchar, ahí ella cuenta su experiencia. Y como les mencioné anteriormente, yo que me he hecho mis trenzas aquí en el país, nunca me ha pasado algo así. Entonces yo ser testigo de cerca, porque por ejemplo ella mencionó la actividad a la que ella fue, que yo vi cómo ella fue vestida, que era completamente bien, y que solamente por eso la vean de otra manera, es muy sorprendente, porque como ella menciona, por el estilo la identifican con la delincuencia o malos hábitos. Y nosotras, en específico, que hemos crecido con las mismas enseñanzas, mismos valores, y que tenemos actitudes o estándares muy parecidos de cómo tenemos que comportarnos en ciertas situaciones sociales, o inclusive que tenemos creencias parecidas en cuanto a lo que está bien y lo que está mal, se nota bastante que lo único que crea una diferencia en cómo las personas perciben sus trenzas es su color de piel. Otro caso que yo voy a presentar es uno que nos muestra completamente lo que es el prejuicio. Cómo muchas veces, sin conocer a las personas, simplemente por el tono de su piel, menospreciamos sin conocer las capacidades que tienen. Los voy a dejar escuchando esta nota de voz y les continúo comentando. Un joven que quería solicitar trabajo allá, o sea, aquí y me lo enviaron a mí. Ve donde el encargado de la finca, o sea, que soy yo. Entonces, cuando él llegó, él comenzó
a hablar conmigo como si yo fuese un trabajador. O sea, me confundió hasta con haitiano, muchachos, digo yo. Y después que él terminó de hablar conmigo, entonces yo le digo que le pregunto que cuál es su nombre y él me responde, ¿y yo qué hago? Entonces tú eres muchacho del trabajo y él me preguntó cómo yo sabía eso si yo era un simple trabajador. Y después yo le expliqué, cuando yo le dije que yo era el encargado de la finca, a ese muchacho se le quería caer la cara de la vergüenza y me pidió excusa. Esta clase de historia nos muestra cómo las personas juzgan simplemente, vuelvo y repito, por el color de piel. Porque al joven que fue a buscar trabajo, lo enviaron donde el encargado de la finca. Y simplemente porque vio a una persona de tez negra, no solo lo confundió con haitiano, que no tiene nada de malo, pero aquí en el país a veces se lo coge como un insulto, sino que también lo catalogó como un simple trabajador. Pasando ya al segundo subtema, yo les voy a hablar sobre el etnocentrismo, sería el segundo subtema. Según el sociólogo estadounidense William Sommer, él lo definió como la forma de ver las cosas en la que el propio grupo es el centro de todo y todos los demás grupos son ordenados y evaluados en relación a él. De esta concepción parte la idea que considera al grupo como modelo o superior y el que debe servir de base para comparar a los demás grupos considerándolos inferiores o deficientes. ¿Qué significa esto? Que el etnocentrismo se basa en cuanto una persona como sociedad quiere ver al otro por debajo simplemente por el lugar de donde viene, que se considera que su superioridad viene del hecho de pertenecer a tal nacionalidad o a tal país. Un ejemplo de esto podría ser el Holocausto nazi, en el cual murieron aproximadamente 6 millones de judíos simplemente por el hecho de su religión. Y se podría pensar que esto aquí en el país no pasa, pero es un pensamiento que se puede considerar erróneo. En ocasiones, algunos dominicanos pueden llegar a sentir que es mejor que el haitiano. Y esto no se califica por los logros que se tengan como personas, sino por el simple hecho de que por pertenecer a Haití, algunas personas consideran que ya por eso son inferiores. Esta cultura, o como algunos la catalogan herencia, viene arraigado desde el tiempo del conocido dictador de la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo. Trujillo fue autor intelectual de muchos hallazgos que sobrepasan el límite de lo que puede ser descrito como crueldad, pero uno en específico de estos fue catalogado como la matanza del Perejil. Este sucedió en el año 1937 y hasta el día de hoy marca un punto sumamente importante en lo que es la historia de la relación de República Dominicana con Haití. En esta matanza se estima que murieron entre 9.000 a 20.000 haitianos bajo una orden Trujillo solamente por eso, por el hecho de ser haitianos. Para dar un ejemplo de esto, vamos a mostrar un video y este video muestra cómo las personas tratan de ofender a otros por su lugar de procedencia, considerando que cosas características de la cultura de esa persona lo vuelven menos. Y aquí se pierde lo que es el relativismo cultural, porque juzgan en base a su propia cultura, en base a sus creencias y no a la de la cultura a la que la persona pertenece. El racismo dominicano no es blanco contra negro, es negro contra el mismo negro. Suelo usar trenza, yo usaba muchas trenzas y una profesora en mi segundo día de clase de literatura, una profesora me vio y me dijo, qué fea, qué ridícula. Cuando ella me dice eso, yo le dije, señora, pero si usted tiene un problema con cómo yo me veo,
Eso es un problema suyo, no mío. Dice ella, no me vengas a intentar justificar que te ves ridícula. Eso que tú tienes solo se lo hacen las haitianas de la orilla. Comencé a darle mente a todo lo que había sucedido y no regresé. No regresé a su clase, retiré la materia. Me han demandado reiteradas veces, demandando que se anule mi acta de nacimiento por el hecho de que soy hija de extranjeros. Hemos aprendido a mirar con nuestra mano. En República Dominicana, en el 2015, apareció un chico colgado en un parque en Santiago. Pregúntate si hubo alguna movilización social de la sociedad en repudio de ese hecho tan aberrante. Lo mataron por negro y por ser haitiano. En este video pudimos ver cómo por el simple hecho de que sus padres no son nacionales dominicanos, a ella la querían despojar de su nacionalidad. Cómo ella cuenta que apareció un chico colgado y que nadie hizo nada. Este video, cuando yo en lo personal lo vi, abrió mucho los ojos de cosas que muchas veces no notamos en nuestro país. Para finalizar, les voy a mostrar otro video que representa lo que ya estudios realizados han demostrado, y es que la discriminación racial ha llegado a tal nivel en nuestro país que inclusive los niños llegan a asociar a las personas negras con términos como maldad, delincuencia o fealdad. Cuando yo vi este video realmente me tocó mucho. Espero que les guste y espero que de verdad puedan entender lo que quiere expresar. Tú tienes dos muñecos. ¿Cuál muñeco es negro? ¿Cuál muñeco es blanco? ¿Cuál es feo? ¿Por qué es feo? Lo prieto. ¿Cuál es el más bonito? Los dos. ¿Cuál muñeco es el bonito? ¿Por qué es bonito ese muñeco? Porque blanco. ¿Cuál es el bonito? ¿Por qué? Porque este no es igual a este y este está morenito y este blanco. Si se extraviara un chocolate,
Este video, la primera vez que yo lo vi, cuando estábamos investigando, fue un poco chocante. Porque este video nos demuestra cómo incluso dentro de su inocencia, los niños van creciendo con pensamientos discriminatorios. Inclusive cuando se puede notar que ellos mismos o vienen de familias mezcladas o son de raza negra. Otra parte que sorprendió mucho fue que al final del video, en una de las letras que ponía, decía que los que hicieron ese experimento tuvieron que pintar el muñeco, porque ellos salieron a comprar un muñeco de tez negra y no encontraron. Entonces esas son cosas que sorprenden mucho. Y ya por último los voy a dejar con una frase de Nelson Mandela, que dice: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su origen o su religión. La gente tiene que aprender a odiar. Y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario. Les quiero agradecer a cada uno de los integrantes de mi grupo de investigación por su arduo trabajo. Nada de esta exposición hubiera sido posible sin cada uno de ellos, que siempre estuvieron al tanto de todo lo que toda información que necesitaba para que esta exposición fuera posible. Esta fue mi participación con ustedes por el día de hoy. Muchísimas gracias. Un aplauso muy fuerte para nuestra expositora. Muy buena argumentación y explicación del tema de nuestra compañera Chantal Cruz. Isaac, ¿qué opinas? Claro, muy excelente exposición de nuestra compañera Chantal, pero yo sí creo, Carlito, que para uno entender más el tema a fondo deberíamos profundizar un poco más, porque por lo visto tiene mucho contenido. ¿Qué tú crees? Claro, este tema tiene mucho contenido. Pero señores, como esto en vivo, ahora nuestro compañero Alejandro Polanco dará la continuidad del tema. Un aplauso para nuestro compañero Alejandro. Un aplauso para Alejandro. Buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde en nuestro foro. Alejandro Polanco, un servidor aquí más. Yo le hablaré sobre etnocentrismo en la población dominicana con la influencia de la inmigración. Con esto podemos tocar los temas de racismo y demás que tenemos en nuestra república. Y con esto les voy a decir que en la República Dominicana existe un racismo muy arraigado que se ve manifestado con la negación de la negritud como parte de la identidad de nuestra población. En la vinculación mayormente de lo negro, siempre lo acercamos a la relación con lo haitiano, nuestro país vecino con quien compartimos nuestra isla. Esta actitud que tenemos y que se ve mayormente a diario en nuestra población, adoptan unas ciertas medidas que son necesarias y que no permiten la erradicación de esto, cuya principal dificultad radica en la falta de reconocimiento y la negación por parte de las autoridades y representantes del gobierno de la cultura y también de la discriminatoria que tenemos, cuya existencia fue contactada por el relator especial de las Naciones Unidas sobre el racismo. Si la profe me ayuda con el nombre de este gran
de esta gran persona que se vio aquí en el 2007, que es Gay Dougal. Quien visitó la República Dominicana en ese año. Las expresiones de racismo y las exclusiones fundadas en idea de la supremacía blanca sobre la negra ha sido documentada en el país por distintos estudios. Uno de estos fue representado en el 2007, ya antes, como le había dicho, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la actitud racial en la República Dominicana, elaborado por el Servicio Jesuita a Refugiados. En el mismo aparecen todo tipo de elementos. Con preocupación el hecho de que no se asume con conductas comunes y actitudes especiales sobre la belleza o el estatus social y otras expresiones que son manifestadas de racismo, y sin embargo la población y el Estado ignoran las mismas y atribuyen a expresiones aisladas e individuales de su ocurrencia. Por esto les mostraré un video en el siguiente que nos hace la pregunta y nos trata de explicar un poco más: ¿los dominicanos somos racistas? ¿Hay racismo en República Dominicana? Cuando se habla de racismo en República Dominicana, la gente dice, ¿aquí? ¿Racismo? No. Sin embargo, cuando uno está en un grupo y dice, levante la mano, ¿quién es negro? Poca gente levanta la mano, poca gente se siente negra. ¿Por qué tanta gente se siente blanca? ¿Por qué tanta gente no acepta ser negra? Lo negro está asociado a lo negativo, a lo malo. Lo negro lo asociamos a pelo malo, pobreza, fealdad, esclavitud, delincuencia, maldad. Lo blanco está asociado a pelo bueno, riqueza, belleza, seriedad, libertad y bondad. Esta situación hace que no queramos aceptar nuestros orígenes y nuestra bella mezcla. Somos un sancocho cultural y debemos sentir orgullo de eso. El no aceptarnos como somos, el no valorar nuestros orígenes afecta nuestra autoestima. Esto puede hacer que no sintamos seguridad al hablar o al actuar. Puede afectar nuestra felicidad. Aunque hayamos vivido cosas difíciles. Siempre hay oportunidad para reponernos. Siempre. De levantarnos. Siempre. De aceptarnos tal como somos. Siempre. Y de seguir adelante. Siempre. Debemos ser resilientes. ¿Resi qué? La resiliencia es la capacidad de adaptarnos positivamente a las situaciones adversas. Esto se logra con amor, compartiendo más con nuestros seres queridos. Que puede ser tu mamá, tu papá, una amiga, un amigo, una maestra. Ustedes hablaron de racismo y de autoestima. Aclaren eso. La autoestima es la valoración que hacemos de nosotras mismas o de nosotros mismos. Es una percepción o juicio, negativa o positiva, que hacemos. Una evaluación de nosotras y nosotros. Pensamientos, sentimientos, experiencias. Es como una persona se ve y se valora. Quiérete, ámate, tal como eres. El racismo es el sentimiento exacerbado del sentido racial, que provoca discriminación y persecución de algún grupo étnico sobre otro. En el fondo, el racismo es una herramienta que utiliza un grupo social para mantener sus privilegios. Y esto es una invención que ha maltratado la autoestima de muchas generaciones. Que ha causado división entre los seres humanos. Que ha hecho que no aceptemos nuestros orígenes, nuestra identidad. Y que ha cobrado la vida de millones de personas. Total, las razas no existen. Entre una persona y otra existe menos de un 1% de diferencia biológica. Bueno, espero que le haya gustado la información que nos brinda este video. Entonces aquí pasaremos al round 2. Etnocentrismo por causas históricas.
influencia de antiguos presidentes. La discriminación racial en nuestra República Dominicana es un tema que tiene sus orígenes culturales como sociales. Todo conlleva una historia y diferentes tipos de razones con diversos conflictos históricos. Esto se remonta a los tiempos desde nuestro presidente Rafael Leonidas Trujillo y Joaquín Balaguer. Pero un problema bien serio en cuestión la discriminación racial son las desventajas que tiene una persona por solo ser de nacionalidad haitiana o por un simple hecho de sus rasgos, de su etnia, de tez oscura. Cosas que aún se vive en la actualidad en la República Dominicana. Dado el caso que este colorismo genera una gran polémica porque gran parte de la población en sus documentos son de nacionalidad dominicana, son de tez oscura o no son blancos en sí, para considerar un término racista. Dentro de la inmigración total al país, tenemos un 87.3% es haitiana, lo que nos hace más predominante y con un 77% de jóvenes que en su mayoría son trabajadores. No todos optan con recursos para preparar sus documentaciones y poder trabajar en el país inmigrado. Pero, dado el caso que un 29% de los trabajadores de la construcción son haitianos, también un 28% de los trabajadores trabajan nuestras agriculturas, son haitianos estos. Según el Instituto Nacional de Migración, nos da esta información. La mano de obra extranjera llega al 60% en la primera etapa de la construcción de los edificios de muchos residenciales distintos, pero ese porcentaje desciende en la fase de acabado, en la que se requiere un mayor nivel de calificación y, sin embargo, en cualquier edificio residencial, en obras tanto en Santo Domingo como en muchos de otros sectores de nuestro país, el único idioma que podemos oír hablar entre los trabajadores de nuestras obras y agricultura es el creol. Por esto les mostraré otro video que nos da a entender y nos pregunta de igual manera. Haitianos hablan sobre el racismo y sobre la discriminación hacia ellos y que se les da en República Dominicana. Mi gente, aquí seguimos con nuestra entrevista. También, ¿qué tal, mi amigo? ¿Cómo estás? Estamos bien. ¿Cómo te sientes aquí? Estamos bien, gracias a Dios. Tú sabes que hay un tema de racismo, que es un tema que está ahora mismo en el tapete. Tú sabes que los americanos nos están atacando como eso. ¿Qué tú opinas sobre eso? Bueno, el racismo, bueno, yo no puedo decir que los dominicanos son racistas porque yo estudié aquí. Yo tuve muchos compañeros de la... ¿Qué tú estudiaste? Ingeniería en sistemas. Oh, pero qué bien, te graduaste. Nítido, Tom. Gracias a Dios. Qué bueno. ¿Y qué te gusta y qué no te gusta del país? Bueno, a mí me gusta la forma porque ustedes son buena gente, pero lo que no me gusta es cuando un haitiano hace algo, ellos meten a todos los haitianos en el mismo saco. Lo mezclan a todos, igual que un dominicano allá. Los dominicanos son todos locos en Estados Unidos, dice. Bueno, yo no sé por lo que dice de los dominicanos, pero aquí, si uno es estudiante, cuando un haitiano, porque hay gente
mala gente buena en toda parte del mundo. Claro, claro. Pero cuando un haitiano hace algo, ellos quieren pegarse a todos los haitianos. Dicen que todos son los malos. Los haitianos son delincuentes, pero nosotros somos gente trabajadora. Así como hay malos, hay buenos. Exactamente, nosotros no vinimos a... Bueno, lamento que haya sido de esta manera el video. Lo tuvimos que retirar porque tenemos un problemita con el video y su manera de cargar. Pero ya que tengo conocimiento sobre el video, este señor de nacionalidad haitiana nos habla simplemente de cómo nosotros, los dominicanos, juzgamos con una misma vara a todos los haitianos solo por su color de piel. Un haitiano, en ejemplo vivo, como nos da referencia, puede simplemente hacernos un daño a nosotros. Simplemente que no tengamos la misma química e intención en un trabajo u obra que estemos realizando y tenemos un conflicto hasta de palabra. Ya por medimos a todos igual y podemos asumir que los demás serán iguales, lo que nos restringe un poco la mente a la manera y a la forma de pensar sobre ellos. Él lo que nos da a entender es que no todos somos iguales y de manera como habla de los dominicanos y no haciendo referencia a los dominicanos simplemente, sino que se expresa de una manera que en el mundo nos explica que hay gente buena y gente mala en toda parte y de toda cultura. Entonces, ahora continuaré con los factores de estructura. Existen unos factores estructurales que determinan y tienden a relación con la discriminación. Al analizar la discriminación, se debe tener en cuenta los factores de tipo estructural, es decir, aquellos que se relacionan con la arquitectura y el funcionamiento de la sociedad retórica, dentro de la cual tiene que operar los propios recursos individuales y étnicos. Uno de los temas principales son las características del mercado de trabajo. La exclusión del mercado de trabajo y la discriminación en el acceso al empleo son fenómenos extendidos. El carácter de la demanda de empleo junto con las características de los canales, generalmente informales de acceso, contribuyen a crear categorizaciones previas de base étnica, es decir, a formar estereotipos según la supuesta predisposición de los inmigrantes al desempeñar ciertos oficios, lo que impide el acceso a puestos de trabajo más apetecidos. La tendencia a la generalización basada en la pertenencia étnica se manifiesta mediante el efecto aureola. Los que pertenecen a un estigma negativo tienen dificultades para encontrar empleo. Con esto podemos tocar la xenofobia. Se llama xenofobia al rechazo u discriminación del que viene afuera del grupo de que pertenece. Se llama xenofobia a esto. Una de las formas más frecuentes de xenofobia es aquella que se hace en función de la raza y se le llama racismo. Se puede decir en palabras llanas y más formas que son notables. La discriminación es aquella a la cual nombramos, que se hace contra las personas ajenas al grupo nacional o étnico por un mero hecho de serlo de diferente color, y que particularmente intensa por motivos racionales, lo que llamamos el racismo. Pero la discriminación se extiende al mismo interior del grupo, en donde se producen formas de exclusión similares a las que hacen contra los extranjeros y demás personas, sobre todo si es de otra raza. Por esto le muestro un video que nos explica aún más amplia la idea y la expresión que significa xenofobia, la palabra.
Psicología Visual presenta xenofobia. La palabra xenofobia proviene del prefijo griego xeno, que hace referencia a algo o alguien de origen extranjero, y el sufijo latino fobia, que indica rechazo o aversión. Así, la xenofobia significaría literalmente rechazo al extranjero. En principio, no tendría necesariamente connotaciones raciales o culturales, sino que basaría en el rechazo a cualquier persona por el mero hecho de no compartir la misma nacionalidad. A continuación te presentamos los 5 pilares psicológicos que sostienen las actitudes y comportamientos xenófobos. 1. El miedo al otro. Cuando nos referimos a los otros, nos referimos a todas esas personas que no concebimos como parte de nuestra familia, comunidad, fenotipo, forma física y racial, entre otros. No obstante, algunas veces asumimos que este miedo es verdadero, y lo transformamos en odio. 2. El egoísmo. Creer que uno, ya sea como individuo o como colectivo humano o nacionalidad, siempre es primero, prioridad. Tener reparos para compartir lo propio, ya que el valor que uno se da, en este caso, es en función de las cosas que tiene y no de lo que es, como persona. 3. Anhelo de superioridad. Es la primera vez que otros nos necesitan, y eso nos hace sentir especiales, lo cual nos hace crecer la autoestima, algo que algunos asimilan de forma saludable y otros usan como una justificación para sentirse por encima de los que vienen a pedir ayuda. 4. Apatía o indiferencia. Nos cuesta ponernos en el lugar del otro, podemos ser muy apáticos, pasar junto a alguien que sufre y ser indiferentes, ya que esto nos haría más sensibles y nos sacaría de la burbuja tecnológica o de bienestar en que trata de vivir cada uno. 5. Manipulación social. Muchos grupos de poder, político y mediático aprovechan estos fenómenos sociales para capitalizar una ganancia, y es por esto que tergiversan la información, la cual llega así a los usuarios, los cuales, en muchos casos, no verifican las fuentes, creando así una suerte de masa social manipulada, la cual seguirá ciegas a aquel que represente sus intereses. Gracias por tu visita. Bueno, vamos a continuar dando explicación al lenguaje común. Por discriminación puede entenderse la acción de distinción o separar unas cosas de otras, tomando en cuenta sus diferencias. En el aspecto sociológico, este concepto se ha ido adquiriendo, significando más precisos algunos argumentos. Como fenómeno sociológico, la discriminación se entiende como una de las tantas formas de violencia u opresión en las sociedades contemporáneas. Esto se trata de una violencia ejercida por grupos humanos en posición de dominio, quienes, conscientes o inconscientes, establecen y extienden preconceptos negativos contra otro grupo de personas sociales, determinados estos, claro, que dan por resultado la exclusión de algunas personas que conforman a estos últimos grupos. Tales preconceptos suelen estar basados en algún rasgo fisiológico o de identidad que les convierte en un estigma de inferioridad. Con esto pasamos a los factores de migración. En general existe un consenso del factor determinante de la migración haitiana hacia nuestro país, que nos abarca y nos da a demostrar que siempre y mayormente es por la pobreza. El volumen de la migración no solo asocia con la distancia, sino con la cantidad de oportunidades y obstáculos en aquel lugar y en cada lugar de nuestro país. En adición, la economía dominicana es 7.5 veces más grande que la haitiana. Los haitianos apenas es un 13.4% entre los dominicanos y aproximadamente el 78,80% de los haitianos vive en la pobreza, en una pobreza que es extrema, según y nos los confirma el Banco Mundial desde 2013.
Esta diferencia de ingresos es el principal o la principal determinante de los flujos migratorios desde Haití hacia el país. Otros motivos, ya sean familiares, de estudio o de mejoría con las condiciones, entiende estar ligados a las oportunidades de empleo que se brindan en este país y que mayormente le da a ellos otras oportunidades. Gracias, amigos. Esto ha sido mi exposición. Ahora paso a agradecer a mi grupo de trabajo, el cual ha sido un grupo increíble. Sin ellos nada de esto habría sido posible, así que en plena exposición a Margaret, a Luis, a Isaac, a Génesis, a Frankeli, le doy mi más sincero agradecimiento por llamarle, porque me encantó trabajar con ustedes y formamos un grupo increíble y que hicimos una exposición todos, no solo yo. Con esto también me despido y espero que mis demás compañeros, que ahora nos van a hablar de otros temas y van a continuar, vamos a seguir. Gracias. Wow, un fuerte aplauso para nuestro compañero Alejandro. Gran exposición, de verdad que sí. Señores, muy detallada la exposición de Alejandro en todos sus ámbitos. También muchas gracias a ambos expositores por esa gran explicación de sus argumentos. Y un fuerte aplauso para ellos, nuevamente. Bueno, ya para finalizar mi participación, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta o quiere añadir algún comentario, puede hacerlo en nuestra área de chat de la plataforma. Y muchas gracias. Con esto me despido. Su gran servidor de Sacruciano. Fue un gran para ustedes. Ahora pasaré con mi compañero Carlos, quien estará presentando a nuestra querida profesora. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta que nos quieran hacer los expositores, lo pueden hacer en el chat. Sí, cualquier pregunta. Bueno, por aquí vemos que llegó una pregunta que dice, ¿qué podemos hacer para realizar un cambio en el tema de hoy? Bueno, según la parte que yo expuse, yo creo que lo primero es entender que no podemos juzgar a las personas en base a nuestra propia cultura. Que debemos tener en cuenta que así como nosotros tenemos cosas que son propias de nosotros, que las demás personas se lo encuentran extrañas, así los demás también la tienen. También debemos aprender que el hecho de que las personas sean de un tono de piel diferente no les resta para nada. No, eso no nos hace diferentes, no hace a las personas menos tener otro tono de piel. Y también que debemos enseñar desde pequeños que la raza negra no es mala. Enseñar a los niños a que sepan que los que son negros y los que no lo son deben ser tratados por igual y que no lo hacen ni
Si no hay ninguna otra pregunta, entonces, Carlos, puedes continuar. Bueno, aquí llegó otra pregunta. Dice, ¿piensan que con el tiempo se podrá obtener buenos resultados cambiando la mentalidad de los demás? Bueno, yo voy a dar una opinión para que después Alejandro pueda dar una opinión también él sobre esa pregunta. Y yo pienso que sí, que con el tiempo podremos ver buenos resultados, porque considero que ya en esta generación, aunque no puedo decir que es una generación perfecta, para nada, sí estamos viendo cambios en la mentalidad de las personas. Estamos viendo la lucha que tenemos los jóvenes con lo que es la discriminación, con tratar de que las cosas sean diferentes, con entender que todas las personas deben ser tratados con igualdad. Entonces, según mi opinión, sí, yo siento que con el tiempo y cambiando la mentalidad podremos obtener buenos resultados. Alejandro, te dejo para que puedas opinar en esta pregunta. Claro. Bueno, respondiendo la pregunta que nos hace Joan, yo opino de igual manera que sí. Y fíjate en el sentido de que nosotros, esta generación, aunque tengamos muchos errores, somos un poco y tenemos un poco más de solidaridad, que para mí, a lo que he entendido sobre el tema, la solidaridad y la honestidad son parte fundamental en cuanto a podemos hacer un cambio a nuestra mentalidad junto a esto. Y no siempre vamos a ser iguales con ellos. ¿Ok? Pero fíjate que sí, y créeme que en algunos años más puedo apostar que tendremos más avance de lo que hemos obtenido ahora en cuanto a juzgar a personas por su color y simplemente aislarlos un poco de nuestros grupos. Gracias. Le pedimos, por favor, que tengan en cuenta lo de mantener los micrófonos apagados. Bueno, si no hay más preguntas, a nuestra querida profesora Kylie Corners, con un pregrado en Dixon College en Pensilvania en Antropología Cultural y Literatura Española, una maestría en la Escuela de Entretenimiento Internacional, Vernon en Desarrollo Sostenible y Relaciones Internacionales, y culminando su título de Derecho de Bucaramanga, estará dando sus palabras finales. Un aplauso para la querida maestra. Saludos y buenas tardes a todos. Antes de comenzar, hay que felicitar a todos los estudiantes de la asignatura Introducción a la Sociología por sus tremendos logros en el foro social. Un aplauso virtual para todos. Muchas gracias por todo lo que hayan hecho este semestre, de verdad. Desde coordinadores, maestros de ceremonia, expositores y todos los que trabajen detrás de la cámara. Es un trabajo entre sí, de un grupo, de una comunidad que hemos realizado hoy. Estoy tan orgullosa de ustedes. También quiero decir gracias a la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes y también nuestra Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales por todo su apoyo, porque sin ellos no íbamos a tener la oportunidad de debatir temas para hacer un cambio en la República Dominicana. Entonces, gracias a los estudiantes, gracias a la escuela y obviamente a la institución. En particular, quiero de verdad decir muchas gracias a nuestros coordinadores. Yo sé que ese trabajo no es nada fácil. Coordinar personas en un evento toma muchos talentos, pero quiero que ustedes entiendan que toda esa lucha que realizamos este semestre valió la pena, ¿verdad? Ustedes dieron justicia a los temas, utilizaron fuentes buenas, explicaron el tema en toda su complejidad y estoy tan orgullosa.
Ahora bien, la meta del foro social siempre es crear un espacio académico donde los estudiantes pueden investigar y discutir temas de explotación o desigualdad en el país. Personalmente, mi meta siempre es convertir mis estudiantes en agentes de cambio social, el del desarrollo sostenible. Y creo que hoy los estudiantes demostraron que ya estamos en este camino. Sin embargo, el aspecto que a mí me gusta más del foro social es que involucra casi todas las carreras de la universidad y por lo tanto trae la diversidad y el concepto de trabajar juntos para realizar un cambio verdadero en la sociedad. La situación en la República Dominicana me tiene bastante preocupada, pero aún yo tengo esperanza porque tengo el privilegio de trabajar con estudiantes quienes representan la solución del problema y del futuro. Por favor, estimados estudiantes, reconocen sus privilegios, que tengan pendiente, que tienen la responsabilidad de utilizarlos para el bien común. Además, recuerden que en este mundo hay que implementar más relativismo cultural y menos etnocentrismo y siempre, siempre, siempre hay que dar voz a las poblaciones marginadas y explotadas. El tema de discriminación racial es sumamente complicado, complejo y histórico. Obviamente la raíz del problema comienza en colonialismo y en la introducción de sociología siempre aprendemos que la sociología no es una isla. Como ciencia social dependemos en muchas otras ciencias como la historia. Y realmente en el mundo de hoy, como obviamente se nota que no nací con ese honor de ser dominicana, hay que entender que el mundo está cambiando por muchas razones. Y como estadounidense hay que reconocer que ya hace poco ya tenemos por la primera vez una jueza, una magistrada de Suprema Corte quien sea negra. Y aunque nunca queremos pensar que sea tan importante, que queremos las calificaciones, todo ese tipo de cosas, es importante tener representación. Es importante que las niñas vean y los niños también, obviamente, claro, que vean a ellos mismos en sus representantes en todos los ámbitos de la sociedad. La República Dominicana tiene un caso sumamente interesante, muy interesante. Es lo que percibimos y lo que hay, ¿verdad? El census dice una cosa, pero como la sociedad se autoidentifica es otra. Y simplemente quería terminar el foro social de este semestre recordando a todo el mundo qué importante es humanizar el tema y que es necesario recordar lo que hemos logrado hoy y que tenemos que estar siempre involucrados en la solución del problema. Todos tenemos un rol para jugar en la sociedad. La socialización es una herramienta que podemos usar como pueblo para desarrollar un mejor futuro para todos, un futuro de inclusión. Y yo pido a mis estudiantes que recuerden lo que hemos logrado hoy, pero sobre todo que tengan pendiente el trabajo que nos queda para que el desarrollo se manifieste como una realidad sostenible. Y como siempre, hay que concluir con mi frase preferida. Hay que dejarles con un concepto esencial para mejorar el mundo en cual vivimos todos. Y eso es que a la patria no se le usa, se le sirve. Muchísimas gracias y felicidades a todos. Tenemos clase el miércoles, nos vemos allá y muchísimas gracias a todos los invitados por venir. Yo sé que es una semana complicada y se lo agradezco por su participación y que pasen buenas tardes. Gracias por todo.